Hoy nos adentraremos en las calles de Palm Beach para descubrir su historia, su cultura y su estilo de vida. Durante este recorrido pasamos cerca de la mansión de Donald Trump y caminamos por una de sus calles más icónicas. Adicional nos encontramos con uno de los actores más conocidos de Hollywood. Acompáñame hasta el final de este video, esta aventura promete ser épica, así que quédate hasta el último segundo. Esto es Palm Beach. Hola gente, bienvenidos a esta nueva y emocionante aventura. El día de hoy estaremos conociendo la ciudad de Palm Beach en Florida. Es una de las ciudades más importantes del estado de Florida, ya que aquí se encuentra la mayor parte de millonarios y multimillonarios de este país. A lo largo de este recorrido vamos a encontrar tiendas, cafés, lugares donde podremos darnos cuenta de la excentricidad y todo el dinero que se mueve en esta zona. Quédate hasta el final del video y acompáñame en esta nueva aventura. Bienvenidos. A través de estas calles empedradas que vamos a iniciar el recorrido por West Palm Beach, una de las ciudades más excéntricas, una de las ciudades más costosas, así que acompáñenme en este recorrido. Iniciamos aquí en la Rosemary Avenue. Palm Beach fue fundada en 1878 por Henry Flagler como un destino de lujo para la élite adinerada. Ha evolucionado desde entonces hasta convertirse en un símbolo de cultura, estilo y sofisticación. A medida que avanzamos, podemos apreciar la fusión entre la historia y la modernidad que define esta vibrante ciudad. ¿Cuánto debe valer un apartamento en este edificio? Se nota lo costoso de cada una de estas tiendas y estos restaurantes con pintura. No sé qué están celebrando, pero pues pintura en las caras, pinturas en todo lado. Conocida por su variedad en tiendas, es una calle que refleja la energía de la vida urbana en esta encantadora ciudad. Bueno, y estamos en The Square, una de las plazas más importantes de esta ciudad. Aquí se celebran conciertos, festivales de comida y muchas cosas más. Es una de las plazas con más cantidad de restaurantes, cafés y boutiques para poder disfrutar. El City Place se inauguró en el 2000 y rápidamente se convirtió en un éxito, atrayendo a residentes y visitantes con su amplia selección de tiendas de moda, cines y entretenimiento en vivo. En 2019 fue renombrada como Rosemary Square porque está atrás mío, es uno de los puntos más importantes, ya que en la noche se enciende y aquí vienen todos los turistas a tomarse un café, a tomarse una cerveza en la noche y a disfrutar de todo lo que ofrece esta ciudad. El árbol de los deseos es una tradición encantadora que agrega un toque mágico a Rosemary Square. El árbol de los deseos es sin duda una parada obligatoria, ya sea que estés colgando uno de tus propios deseos o simplemente admirando la belleza y el significado detrás de esta tradición. Sin duda, si lo que queremos es conocer más de esta ciudad, más de sus boutiques, de sus cafés, de disfrutar de una buena cerveza y de un buen lugar para descansar después de una larga caminada a través de este pueblo, este es el lugar preciso para venir, tomarse una bebida fría para refrescar y nuevamente seguir caminando en esta hermosa y bella ciudad. Al igual que muchas ciudades de Florida, West Palm Beach cuenta con edificios de estilo Art Deco que datan de primera mitad del siglo XX. También tiene muchos edificios que están inspirados en la arquitectura mediterránea, con techos de tejas rojas, balcones ornamentados y detalles arquitectónicos que evocan la sensación de estar en una ciudad costera de Europa. Por otra parte, se han construido edificios nuevos con diseños modernos que añaden un toque de elegancia adicional. Esta caminata por el centro de esta ciudad ha sido interesante, hemos podido ver muchas cosas. Vamos a seguir caminando por esta excéntrica ciudad. Solo miren este arco por el que estoy pasando y podrán ver cómo se ve esta ciudad, cómo la han decorado para que cada uno de sus rincones se vea especial. Esta ciudad es conocida por ser un destino de lujo, con una gran cantidad de tiendas exclusivas y restaurantes gourmet, y la cultura de disfrutar de la vida al máximo se combinan para hacer de West Palm Beach un lugar único y emocionante. Estamos a punto de llegar a los 600 suscriptores. Les pido que por favor compartan el video, le den like y se queden hasta el final para que recorran conmigo esta ciudad. Y en este momento vamos a recorrer las calles de West Palm Beach para conocer algunas de las mansiones que hay en esta zona. Podemos encontrar 57 de las personas más billonarias del mundo. Hablamos de personas cuya fortuna está aproximadamente desde $1 billón hasta $30 billones viviendo en esta misma zona. Vamos a ver qué mansiones podemos grabar, ya que es muy difícil. Vamos a tratar de grabar lo que más podamos.
Y ahora nos adentraremos en el mundo de los ultra ricos o billonarios y famosos en Palm Beach. Hay 3 puntos que estas personas tienen en cuenta para vivir en esta zona de Florida: su estilo de vida lujoso, mansiones impresionantes, clubes exclusivos y comunidades de primera clase. La seguridad y la privacidad. Enclaves cerrados garantizarán toda su privacidad, ya que Florida ofrece un clima fiscal favorable y con bajos impuestos, lo que atrae a aquellos que buscan proteger sus riquezas. Entre algunos de sus residentes conocidos está el rockero Rod Stewart, la tenista Serena Williams, el golfista Tiger Woods, Celine Dion, Julio Iglesias, Michael Jordan, Donald Trump, por donde pasaremos más adelante, y Sylvester Stallone, de quien hablaremos en un momento. Viendo los precios de estas mansiones, más o menos están entre los $2 millones a $1.000 millones. Aquí vamos a pasar por el frente de la mansión de Donald Trump. No se puede parar, pero voy a tratar de hacer lo posible por grabar lo que más pueda. Construida hacia 1920, por su arquitectura mediterránea y detalles de diseño, convierten a Mar-a-Lago en una obra maestra arquitectónica, con 58 habitaciones, 33 baños y 6 canchas de tenis. Estamos en uno de los vecindarios de Wellington, una de las áreas más excéntricas, con una gran cantidad de mansiones de otro nivel. La hace más extraña es que cada una de estas mansiones cuenta con su propio hangar y su propia pista de aterrizaje. Pueden estar volando, regresar, parquear su avioneta justo en el hangar al lado de sus carros. El Aeroclub es un vecindario único en la zona de Wellington, que se caracteriza por su pista de aterrizaje privada que permite a los residentes acomodar sus aviones en sus propias propiedades. Es un paraíso para los amantes de la aviación y ofrece un estilo de vida exclusivo y conveniente para aquellas personas que poseen aviones privados. El Aeroclub también ofrece un ambiente tranquilo y lujoso con hermosas casas y amplios terrenos. Y esta es la pista de aterrizaje. Es la zona más exclusiva donde están todas las tiendas de los diseñadores más grandes del planeta. Vamos a ver qué tiendas conocemos, vamos a ver un poco también de la arquitectura que hay en esta zona y pues vamos a seguir conociendo Palm Beach. Desde 1920, la Worth Avenue ha sido un boom económico y cultural. Esta avenida se convirtió en un destino de moda para la élite adinerada y las celebridades de esta época, atrayendo a magnates, estrellas del cine y miembros de la alta sociedad, algo que se mantiene hasta el día de hoy. Edificios de estilo mediterráneo, tiendas con fachadas ornamentadas y hermosos patios que crean un ambiente encantador y sofisticado. Bueno, y acá llegamos a la esquina de la famosa marca Ferragamo, la tienda Ferragamo. A lo largo de esta calle no solo vamos a encontrar grandes boutiques y grandes tiendas, sino también galerías de arte en donde se venden una gran cantidad de piezas. Worth Avenue es mucho más que una calle comercial, es un símbolo de elegancia y estilo de vida en Palm Beach, Florida. Algo de lo que más me ha gustado de esta calle es toda su arquitectura, ese tono clásico que tiene, toda la decoración que tiene con flores y demás. Hello, sir. Bueno, esas son las cosas que pasan mientras uno está grabando. Puede pasar y saludarlo a uno, Sylvester Stallone. Y vamos a seguir caminando por esta zona exclusiva de tiendas. Aquí está Versace. La tienda Versace. Ralph Lauren. Está J. McCauley. Acá está Gucci.
para la gente de Perú, acá está la Avenida Peruana. Bueno, y estamos en la famosa Torre del Reloj, aquí en la bahía de West Palm Beach, uno de los puntos más emblemáticos. Estamos en una de las zonas más exclusivas, como les decía, es una de las zonas donde viven 57 de las personas más billonarias del mundo. Esta es la Torre del Reloj. Su construcción fue financiada por donantes de la misma comunidad y se convirtió rápidamente en un símbolo turístico. Representa la historia y el espíritu de elegancia y encanto que definen a esta ciudad. Mientras me despido de esta ciudad tan especial, dejamos atrás calles, cada rincón y el encanto que nos brindó este recorrido. Espero que hayan disfrutado tanto como yo el explorar cada rincón de Palm Beach. Ha sido una aventura maravillosa, llena de descubrimientos, bellezas y momentos inolvidables. Aunque dejamos atrás Palm Beach, nuestro viaje por Florida aún no ha terminado. Nos vemos en nuestro próximo destino y hasta pronto, Palm Beach. Gracias por todo.